Hola, buenas noches. Esto es Paradero con sentido común, versión Digital Face. Yo soy Diego Fernández y les presento una mirada geopolítica desde el punto de vista de un peruano. En las guerras entre naciones no hay ganadores, porque dejan destrucción, pérdidas humanas y crisis duraderas para todas las partes involucradas, y siempre hay algunas personas y grupos que se benefician de los conflictos, sabiendo de los costos y sacrificios que implican sus acciones. A las vidas perdidas se les llama daño colateral, y a las razones y causas siempre las nombran distintas a sus secretos propósitos. Pueden llamarse por la democracia, por la libertad o por la paz. Los nombres siempre importan para mantener la venda en la sociedad que aprueba como corderos guiados al matadero. Lo había mencionado George Soros en alguna entrevista, que él indicaba que era muy partícipe de los conflictos porque esto llevaba al caos y él en él se beneficiaba. Este pensamiento maligno parece ser que no es exclusivo de este oscuro inversor caótico y despreciable. La ambición siempre prueba a los líderes y administradores de los países. Es ahí que nos daremos cuenta con la decepción o el asombro que solo se trata de seres humanos demostrando sus bajezas y vilezas, convirtiéndolos en vulgares ladrones, asesinos y criminales. El 31 de marzo, Donald Trump anunció que se retiran del conflicto iraní después de haber cumplido con sus objetivos trazados, que eran la disminución de su capacidad misilística y el cambio del régimen del mando de Irán. Fin a una lucha por la democracia, la libertad y la paz. Nos retiraremos de Irán en 2 o 3 semanas y que los europeos que no quisieron involucrarse se tendrán que hacer cargo del estrecho de Hormuz. Nos iremos muy pronto. Y si Francia, el Reino Unido o cualquier otro país quiere su petróleo o su gas, que vayan ellos mismos al estrecho de Hormuz y lo saquen. Irán está ahí, que se las arreglen solos. Yo creo que va a ser muy seguro, la verdad. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. No es nuestro problema lo que pase en el estrecho. China, Francia y todos esos que llenen sus preciosos barcos, que se vayan y que se las arreglen por su cuenta. ¿Quieren petróleo? Cómprenlo de EU o aprendan a luchar y lleguen al Hormuz. A todos los países que no pueden conseguir combustible para aviones, como el Reino Unido, que se negó a intervenir en el bloqueo a Irán, les tengo una sugerencia. Y cómprenlo de EU, tenemos de sobra. Y ármense de valor, vayan al Hormuz y tómenlo. Tendrán que aprender a luchar. EU ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido prácticamente destruido. Lo más difícil ya pasó. Vayan a buscar el petróleo ustedes mismos. Sin embargo, aún mantendrán algunas operaciones pendientes que estarían relacionadas con la extracción del mineral radiactivo que posee Irán. Esta noticia develada no era esperada por las últimas acciones relacionadas a una operación de desembarco en la isla de Garj, que como sabrán concentra el 90% del petróleo de Irán, para lo cual los Estados Unidos había concentrado un número no menor de 5.000 marines en las costas de Kuwait y Brunei. Esta decisión, que sería una inteligente retirada, tiene un gran sabor a derrota. Sin embargo, no podemos dejar de evaluar la personalidad audaz e intrépida de Donald Trump, que podría cambiar de opinión mañana. Además, parece ser que habría intereses económicos personales en las manifestaciones relacionadas a la guerra, porque afecta directamente a las decisiones bursátiles relacionadas con la energía de hidrocarburos, y da la inmensa casualidad que un día antes del anuncio se registró un movimiento poco usual, lo que ha sido motivo de una portada de Financial Times. Varios miles de millones de dólares. Algo parecido sucedió unos días antes del 28 de febrero, fecha que se iniciaba la operación especial, debido a que los hijos de Donald Trump realizaron una inversión en una empresa relacionada a los drones, usados para la guerra. Aquí aplicaría el adagio de que Trump no da puntadas sin hilo. Como decía,
Este anuncio, que se presenta como triunfalista, tiene mucho sabor a derrota y se puede reconocer en las mismas palabras llenas de ambigüedad o falsedad, como el decir que ha disminuido la capacidad misilística en lugar de decir han eliminado la capacidad misilística, o cuando se refiere al cambio de régimen. Pero, ¿realmente ha cambiado el régimen? El ayatolá Jomeini fue eliminado, pero ya fue reemplazado por su hijo Mohamed, que tiene mucha sangre en el ojo y obviamente busca vengarse. Con este anuncio los iraníes no tienen nada que festejar, pues los costos de su estrategia han sido sumamente altos. Ellos conocían perfectamente la capacidad destructiva de Estados Unidos e Israel y confiaron en su ingeniería de costos más los cálculos económicos proyectados que les ha permitido elaborar esta estrategia de desgaste en los frentes más sensibles, como son costos de defensa, costos energéticos y costos políticos. Lamentablemente, en las guerras y la política, el valor de la vida de las personas se basa en el beneficio al propósito del Estado. Por eso el sacrificio y la insensibilidad que existe en el entorno. Y la guerra aún no ha terminado, pues Trump ha mencionado que piensa en el retiro de sus fuerzas en unas pocas semanas, 2 o 3, algo que yo dudo. Además, también mencionó que se retiran del tema del libre acceso al estrecho de Hormuz, ya que no sería de su competencia, y que cada país deberá solucionarlo, lo que es una clarísima alusión de los desaires y desplantes que ha conseguido ante los múltiples pedidos de ayuda negados por sus aliados históricos y degradados, como lo son Japón, Reino Unido y la OTAN. Donald Trump les ha dado su vuelto. Esta actitud con la que toma las consecuencias de sus acciones contra Irán no son razonables, más parecen llenas de irresponsabilidad y cinismo. Provocar una guerra, dañar el equilibrio del mercado de hidrocarburos y luego retirarse sin tomar responsabilidad solo demuestra el nivel de narcisismo que tiene Trump al creerse con el derecho de dañar sin aceptar consecuencias. Decir que cada nación debe resolver cómo pasar el estrecho es poco más que cínico, hasta perverso. Pero se entiende porque su plan de decapitación al ayatolá no funcionó y lo que pensaba sería una guerra relámpago se alargó más de lo que le permitía mantenerse en pie económicamente, al ritmo que sorpresivamente Irán ha contraatacado. Desde el inicio, son 13 de 19 bases de los Estados Unidos en Medio Oriente destruidas, inoperables. Sus símbolos nacionales, como los portaaviones Gerald Ford y Abraham Lincoln, abatidos por lavadoras. La cancelación de vuelos del F-35 en la zona para no comprometer sus debilidades. La destrucción de sus radares en la zona. Aviones cisterna, F-15, un AWACS anulados. Y siguen contando las bajas hasta el día de hoy. Y eso que están disminuidas las fuerzas misilísticas iraníes. Después, en lo político, bastó la detonación de una serie de depósitos de gasolina y gas, blancos acertados, que pusieron contra las cuerdas a los aliados de la región al saberse desprotegidos y vulnerables, y ahora presionan a los Estados Unidos para que finalicen o le retiran su alianza. Y está Israel, que no reconoce daños y parece que aviva el conflicto sin importarle su gente. Nadie sabe a qué niveles quiere llegar, pero ante el riesgo existencial conoceremos nuevamente lo peor del ser humano con un ataque nuclear. Los iraníes no caen en delirios de pacificación y continúan con sus ataques planificados. El último se registró en Bahrein, en las instalaciones de Valteco, empresa de telecomunicaciones relacionadas con Amazon, con una data valorada en $500 millones. Por ahí van los tiros. Corporaciones multimillonarias con daños significativos. La nueva estrategia de los Estados Unidos debe ser sumamente explosiva, de tal manera que los iraníes agradezcan y rueguen por su retiro, y debe estar orientada a flagelar las emociones, al sufrimiento, al miedo de la población civil. Serán ataques brutales, quizás con daños que provoquen hasta crisis humanitarias.
Pero estos ataques no ocultarán su fracaso de abrir el estrecho de Hormuz y tampoco ocultarán la escasez de la munición y la desubicación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en un enfrentamiento en una guerra moderna. Solo han sido 4 semanas en comparación a Rusia, que lleva 4 años. Esto implica mínimo un recorte de sus barbas y buscar nuevas formas que nos muestren la vulnerabilidad expuesta. Pero además, algo no cuadra. Israel no puede quedarse sola, por lo que posiblemente Estados Unidos aún se quede, elevando al máximo el riesgo nuclear. Y en el Perú estamos a una semana de elegir a nuestro próximo presidente. En estas últimas 2 semanas se vivió una veloz campaña democrática, llena de anecdóticas frases y pullas que parecieron estar realizadas por un guionista de televisión y entretenimiento. Un guionista, pero uno mediocre, no muy bueno. La retórica utilizada más los tiempos por intervención nunca fueron suficientes para encontrar sentido de los planteamientos que alguno podría tener. A decir verdad, solo promesas efímeras y en algún caso, como el de Renovación Popular, que se concentró en proponer la reducción de los ministerios para capitalizar. No hubo otras propuestas coherentes más que recordar pullas y vergüenzas ajenas. Pero eso no es lo destacable de esta semana. Lo destacable es el miedo, el temor, que se interpreta a través de una campaña en contra al unísono que está recibiendo López Aliaga por la prensa y los caviares, a fin de justificar la reducción de la intención de votos a nivel nacional. Según las encuestas, López Aliaga ha reducido del primer lugar con un 13% a un tercer lugar con 8%. ¿Cómo lo hacen las encuestas? Esto me llama poderosamente la atención y me lleva a reflexionar que si acaso estaremos nuevamente frente a un nuevo fraude electoral. Y yo le entregaba los $30.000 a Sanchís, y Sanchís, después que le damos la luz verde, recién Datus sacaba su encuesta. ¿Usted no era la persona que le entregaba directamente Le al señor entregaba Torrado? yo al señor Sanchís para que Sanchís le entregara a Torrado. ¿Y en el otro caso? En otro caso salían como encuestas supuestamente para Canal 2, pero yo las pagaba. Hay 2 encuestadoras que sí han tenido, una de ellas es la de Gato. O sea, han tenido... Sí. Oye, díganos la otra para no estar adivinando. Muerto por mí. ¿Cuál es la otra? La CPI. Y CPI. Porque las encuestas, quieran o no, manipulan la percepción, aun cuando éstas sean inexistentes. Queda un precedente, que la intención del voto para 1.200 personas es tal o cual, sin aclarar los pormenores como los porcentajes de error, aplicados indiscriminadamente, la zona donde se realizó la encuesta, el perfil de los encuestados, el orden de las preguntas realizadas y así tantas formas de alterar resultados. Me pregunto, ¿por qué las apuestas, que son un perfecto mercado predictor, como la empresa Polymarket, sostiene tanta diferencia en relación a las encuestas? ¿No es acaso el dinero real una evidencia de tu voto? ¿Es tal cual porque estás pagando por declararlo? ¿Por qué tendrías que declarar uno falso? En el mercado de apuesta no hay cabida para votar con el corazón. Ese voto se sostiene en una investigación objetiva. Sin embargo, y lamentablemente, este sistema no es infalible, pues habría que ver la concentración del voto en relación al precio invertido, y no sería muy difícil para un candidato invierta en sus propios votos, a fin de figurar representado en esta plataforma. Y dicho esto, que Dios nos coja confesados. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por su amable atención.